Hola gente, ¿cómo andan? En el video de hoy les voy a traer un tema que a mí en lo personal me encanta, me fascina y para mí es materia de estudio para mi vida constantemente. Y el tema es la comunicación. La comunicación desde una mirada ontológica, ¿sí? Eso partiendo de esa base. ¿Por qué lo aclaro? Porque en realidad hay un montón de formas, de miradas de abordar este tema, ya sea desde la psicología, psicología social, ¿no? Entre otras formas que hay y disciplinas que estudian a la comunicación y que la abordan desde diferentes aspectos, ¿sí? Particularmente hoy yo la voy a tratar desde la ontología o la ontología del lenguaje o el coaching ontológico también. ¿Sí? Yo soy coach y lo estudié de esta manera, de una mirada muy práctica en lo personal. Voy a decir y a destacar que lo que a mí me gustó del coaching y me gusta como disciplina es que tiene una forma muy práctica de abordar lo que es la comunicación, entre otras cosas, pero si bien nosotros no vemos ese concepto en coaching como la comunicación, entendemos más que la comunicación al lenguaje y estudiamos al lenguaje, ¿sí? A la ontología del lenguaje, que ahora voy a ir abordando a poco este tema, a qué me estoy refiriendo con esto. Entonces, me parecía muy interesante poder traer este tema de la comunicación por muchos motivos. En principio, porque es un tema que nos atraviesa mucho en lo personal y también es un tema que nos atraviesa mucho en lo profesional o laboral, ¿sí? Hay algunos matices en cuanto a cómo nos interfiere este tema, ya sea en lo personal o en lo profesional, digamos, hay matices y ese punto tiene que ver con esto que ahora lo vamos a ir abordando a poco, que es el emocional, ¿sí? Es decir, hay una gran diferencia en la comunicación cuando lo hacemos en un área más laboral o en un área más personal, como en un vínculo ya sea de familia, pareja, hermanos, lo que sea, ¿no? Ahí ya juegan las emociones con otra intensidad y eso realmente implica que la comunicación se vuelva un poco más compleja, podríamos decir, o más profunda también. Bien, así que antes que nada quería hacer esa distinción desde dónde voy a estar abordando este tema y sobre todo dejar en claro que yo no voy a hablar de la comunicación como este concepto que antiguamente se nos enseñaba y que yo recuerdo haberlo aprendido en la escuela, me parece súper errado y que, a ver, incluso yo cuando lo aprendí en la escuela ya este concepto que voy a explicar estaba desarrollado, no es que esto se desarrolló después, como para que lo tengan en cuenta de cuánto tarda a veces en actualizarse la información. Si bien hoy la información viaja muy rápido, así todo, no en todos lados se aplica o se actualiza en esa velocidad. Bien, entonces antiguamente se decía que la comunicación, podríamos decir, o el comunicar, tenía que ver con que haya un emisor y un receptor, ¿bien? Entonces, la información viajaba del emisor al receptor y supuestamente llegaba tal cual se había originado desde el emisor. Ese es un punto erróneo, podríamos decir. ¿Por qué? Bueno, principalmente si nosotros lo hablamos desde el coaching, ¿sí? Desde la ontología del lenguaje, y acá espero que se pueda ver bien, me parece que se ve bien. Esto es una L, ¿sí? Y tiene que ver con que este es el lenguaje, ¿sí? Nuestro lenguaje, y cuando hablo de lenguaje no solo me refiero al lenguaje en cuanto a palabra, a lo que nosotros pronunciamos, sino a lo que comunicamos, ¿bien? Va a estar compuesto por tres aspectos dentro de la ontología. La ontología, para los que no sepan, es el estudio del ser, ¿sí? Y esta es una palabra clave, que la vamos a anotar acá, el ser, ¿sí? Estos tres aspectos podríamos decir que componen al ser, a quienes somos, ¿no? Vamos a hablar de PP, porque hablamos de las palabras y de los pensamientos, la C es el cuerpo y la E son las emociones. Todo esto está todo el tiempo asociado y relacionado entre sí. Lo que hacemos acá es como separarlo para poder entender cómo operan estas tres partes o estos tres aspectos y cómo a raíz de esos tres aspectos nosotros terminamos generando un lenguaje, ¿no? Terminamos comunicando. Nosotros usualmente en nuestra cultura pensamos que comunicar tiene que ver solo con hablar. Y eso es uno de los puntos que también hoy quiero trabajar, aparte de esto del emisor y el receptor, que es una falacia. También quiero hablar de la falacia esto de que la comunicación es solamente pronunciar una palabra, ¿sí? Y que esa palabra el otro la va a recibir tal cual yo la pronuncié, ¿no? O la idea, ¿no? Que hay atrás de la palabra. Y ahí es donde todo se empieza a complejizar. Ahí es donde solemos caer en malos entendidos, en suposiciones, bueno, un montón de consecuencias que tiene
la comunicación, ni buena ni mala comunicación, sino que es la comunicación. Y vamos a entender cuáles son estos aspectos que hacen que una comunicación sea buena o sea mala también, ¿sí? Entonces, volviendo a este punto, nosotros, vamos a decir nuestro ser, es decir, quienes somos, nosotros cuando comunicamos todo lo que somos, es decir, comunicamos todo esto. No solo comunicamos la palabra que yo digo, que en general decimos o intentamos decir lo que pensamos, esa idea que tenemos mentalmente, sino que también comunicamos desde el cuerpo y desde la emoción. Yo voy a estar comunicando, si me dicen, hola Nico, ¿cómo estás? Hola, estoy re bien, la verdad que estoy muy bien. Y lo digo así, ustedes van a decir, no te creo que estás re bien. Yo estoy diciendo que estoy re bien, pero fíjense que corporalmente y emocionalmente estoy transmitiendo otra cosa. Y ahí es donde se empieza a complejizar, en este caso lo hice obvio, pero acá todo el tiempo nosotros estamos comunicando desde la emoción y desde el cuerpo, todo el tiempo, no solo desde la palabra. Y acá aparece un concepto que en coaching estudiamos que tiene que ver con la coherencia dentro de ese lenguaje. Es decir, qué tan coherente soy, o mejor dicho, si soy coherente o no lo soy. Digamos, ¿no? Si yo estoy pensando A, mi cuerpo me está diciendo B, y estoy sintiendo C, bueno, claramente mi lenguaje no va a estar en coherencia, vamos a decir, ¿no? O no va a ser coherente. Y esto es un punto fundamental cuando nosotros comunicamos, porque esto es lo que hace que a veces la comunicación se empaste o se ensucie, ¿no? Digamos, o no es clara, ¿sí? Porque básicamente no estamos nosotros alineados y en coherencia, ¿bien? Con eso que queremos o necesitamos comunicar o esa idea que queremos expresar y que el otro reciba. Y ahí entra otro factor también. No solo esto, que esta es la parte que yo puedo gestionar cuando yo comunico, después está la parte que yo no puedo controlar ni gestionar, digamos, que es lo que el otro escucha. Entonces, acá entra otro factor, que es la escucha dentro de la comunicación. Bien. Y dentro de la escucha, digamos, tenemos el ser, la escucha, y algo que es recontra importante, y esto se estudia, es la base, diría yo, o una de las bases del coaching, que es el observador. Bien, el observador, esto se supone que es un ojito, esto sería un ojo, aunque no parezca, es un ojito. El observador es clave a la hora de nosotros comunicarnos. ¿Qué cosas componen al observador, digamos, no? Esto de alguna manera compone al observador que nosotros somos o que estamos siendo ante la realidad. Y hay algo que es clave que tiene que ver también con las experiencias de vida que nosotros hayamos tenido. La cultura, de dónde venimos, de qué familia, todo eso que nosotros atravesamos y que nos atravesó de alguna manera, hace, y nuestro sistema de creencias, bueno, eso es clave también, hace que nosotros seamos un tipo de observador ante la realidad, ante las cosas que nos pasan. Es decir, que desde ese observador que nosotros somos, es cómo vamos a terminar interpretando la realidad. Por ejemplo, es lo que vamos a estar interpretando cuando alguien nos comunica algo, ¿no? Cuando nosotros recibimos esa información, como decía al principio, esto de esa idea del emisor y del receptor. Entonces, fíjense que acá esa idea se vuelve muchísimo más compleja, es decir, la información no viaja tal cual, ¿sí? Fue emitida. Hay todo un trayecto donde al ser recibida ya esa información es interpretada y por lo tanto ya esa información es distorsionada de alguna manera. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca nos vamos a poder entender o a comunicar correctamente? No, en un punto, pero saber esto nos permite saber cuáles son los aspectos a los cuales nosotros tenemos que prestarles atención para que nuestra comunicación sea lo más efectiva posible. Y ese es otro de los conceptos que solemos estudiar en el coaching, que es la comunicación efectiva o asertiva, se le llama a veces también, ¿no? Entonces, si nosotros estamos alineados en esto de lo que pensamos, ¿sí? Y lo que decimos o las palabras que generamos, están alineadas con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra postura corporal, ¿sí? Y lo que sentimos emocionalmente, bueno, esa digamos, va a ser una comunicación asertiva de alguna manera, va a ser una comunicación clara, eficiente, contundente, vamos a estar en coherencia, ¿sí? Porque no nos olvidemos que nosotros comunicamos quiénes somos, en definitiva, no solo lo que decimos. Y quiénes somos está compuesto por estos aspectos principales, ¿bien?
que conforman al observador, como nosotros observamos y vemos al mundo. Entonces, existen tantos mundos, tantas realidades como observadores en él. Eso es uno de los principios básicos de la ontología del lenguaje. ¿Qué hace la ontología del lenguaje, digamos, como materia de estudio? Es justamente entender que nosotros, al lenguaje, es decir, nosotros interpretamos el mundo a través del lenguaje, ¿sí? A través de las palabras nosotros interpretamos y entendemos el mundo, le damos forma, por así decirlo, ¿sí? Pero no solo eso, sino, que esto a mí me encanta, sino que nosotros generamos una realidad, ¿no? Nosotros creamos un mundo a través de las palabras. Y esto tiene que ver también con, hay un libro que lo trata de una forma muy amena, muy sencilla de entender y muy un poco desde el juego, que a mí me gusta, por lo menos yo lo veo así, son los 4 acuerdos toltecas, ¿sí? Donde dicen que justamente nosotros, a través de la palabra, es como que hechizamos, ¿no? Esto un poco jugando con esta idea de a los Harry Potter, vieron que cuando hacen un hechizo dice algo. Bueno, nosotros cada vez que nosotros decimos, pronunciamos palabras, hacemos postulados, eh, o declaraciones, se dice en coaching, nosotros estamos generando una realidad todo el tiempo, estamos creando realidades diferentes. Vamos a hacerlo, a ver, para que no sea algo fantasioso y diga, a los Harry Potter lo di como ejemplo, pero que hay una conexión, lo digo a propósito, porque lo voy a llevar a un punto más terrenal, digamos. Cuando yo invito a alguien a hacer un plan, digo, che, Juan, este fin de semana vamos al cine a las 5 de la tarde, bueno, dale. Yo ya ahí, con esa propuesta, y si la otra persona me dice que sí y acepta, fíjense que a través del lenguaje nosotros empezamos a crear una realidad. Es decir, algo que no iba a suceder, ahora va a suceder gracias a que nosotros lo podemos pronunciar en palabras. Esa es una de las formas de entender esto que yo les estoy diciendo. Después hay otras, donde hoy ya se está estudiando, sobre todo desde la neurociencia, cómo lo que nosotros pensamos, sin siquiera decirlo, lo que nosotros pensamos ya genera una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos pensando desde un observador, es decir, ya esos pensamientos están determinando la forma en la que yo estoy observando la realidad. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros no somos conscientes de ese observador que somos, ¿sí? De cuáles son nuestras creencias. Aprender a distinguir nuestro sistema de creencias nos permite poder transformarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos peleamos con la realidad, pero ¿qué pasa? Algo que nos va a decir el coaching, por ejemplo, es que si nosotros transformamos nuestra forma de ver esa realidad, es decir, transformamos el observador que somos ante esa realidad, la realidad se transforma automáticamente. ¿Por qué es magia? No, no es magia, digamos, es algo muy práctico, como les digo, lo pueden ver en la práctica. Acá los invito a que hagan este ejercicio ante ciertas situaciones que ustedes por ahí se encuentren como un poco desbordados, sobre todo aplicándolo a ese tipo de situaciones, pero también lo pueden hacer con cosas más simples, desbordados emocionalmente hablando, ¿no? Practiquen esto de, acá hacerse la pregunta, en este punto es, ¿qué piensan de esa situación? Acá es, ¿qué sienten de esa situación en las emociones? Y cómo registran a su cuerpo en función de esa situación, ¿no? Es decir, que registran alguna incomodidad o alguna cuestión, por ejemplo. A veces pensamos en alguna cosa que nos genera mucha energía, o a veces o pensamos en algo que nos asusta o que nos da miedo, y eso hace que por ahí el estómago sintamos como que se apretuja, ¿no? Como que algo nos aprieta acá, se estremece, ¿no? Bueno, ahí ya el cuerpo nos está diciendo algo, nos está comunicando algo a nosotros mismos primero y tenemos que aprender a interpretarlo eso. ¿Por qué? Es clave entender que ya acá estamos empezando a comunicar algo, ¿sí? Entonces, estos dos puntos suelen ser muy inconscientes. Los pensamientos en realidad también tienen un plan inconsciente, pero está mucho más vinculado al cuerpo y a la emoción, ¿sí? Y acá, bueno, nos podemos meter en un mundo mucho más profundo que trasciende al coaching. El coaching maneja estos conceptos de una manera más desde el consciente, no va al inconsciente, como por ejemplo se puede hacer en una terapia psicológica o terapias de otro tipo más holísticas, como quizás ya sea constelaciones o regresiones, ¿no? Donde entramos en este campo, o biodecodificación, donde entramos en el campo del cuerpo, pero desde un lugar mucho más inconsciente y más profundo. Fíjense, acá lo nombro como ejemplos para quienes conozcan, pero esto lo traigo como un sistema que a nosotros nos ayuda a organizar toda esta información para poder entender desde dónde estamos comunicando.
¿bien? Que es uno de los puntos clave. Recuerden, el observador, digamos, y la escucha, ¿no? Que es lo que yo les decía, que la escucha es algo que no podemos nosotros controlar cómo el otro nos escucha y nos va a escuchar desde dónde, desde el observador que es. ¿Sí? Por eso es importante aprender a ser muy claro con nuestras palabras, porque acá entra uno de los conceptos que nosotros se estudia mucho en coaching, que son los pedidos y las ofertas. Los pedidos tienen que ver con pedir algo, ¿no? Si yo digo, si yo le pido a dos personas de diferentes culturas y lugares, ¿no? Es decir, diferentes observadores, porque acá la cultura hace al tipo de observador que yo sea, ¿no? A las distinciones que yo tenga de la realidad. No es lo mismo un chino que un estadounidense, es decir, va a ver a la realidad y a la vida de formas diferentes porque tiene culturas distintas, creencias diferentes, ¿sí? Y esas creencias operan muy fuerte en nosotros. Entonces, si yo le pido a estas dos personas, supónganse a este chino y a este estadounidense, le digo a los dos, hagan una casa así de simple, es muy probable que hagan casas completamente diferentes y es probable que quizás esta persona china haga una construcción más acorde a su cultura y el estadounidense más acorde a su cultura. Ahora bien, esto tiene, digamos, una solución, desde el coaching ofrece una solución que tiene que ver con ser muy claros en nuestro pedido, en nuestras palabras, que dentro de los acuerdos toltecas tiene que ver también con la impecabilidad de la palabra, por ejemplo. Entonces acá si yo le digo a las dos personas, hagan una casa de 60 metros cuadrados, que tenga un baño, un dormitorio, una cocina, un living, ¿no? Un techo a dos aguas, y el techo que sea azul y paredes de ladrillos, o sea, a la vista, fíjense que es muy probable que esas dos casas ya se parezcan mucho. Van a tener un montón, así con esto que dije, así todos van a tener matices seguramente diferentes, porque hay un montón de cosas variables que yo estoy obviando en ese pedido, pero que fíjense que yo ya ahí acoté, ¿sí? Acoté muchísimo en la comunicación, fui más claro que al principio. Entonces, eso tiene que ver con aprender a comunicarnos también, a ser muy claro en lo que decimos, en lo que pedimos, ¿sí? En lo que expresamos, digamos. Es uno de los puntos claves que en el coaching trabajamos mucho y que esta tabla, este sistema, digamos, así como lo ven estos tres círculos, nos ayudan visualmente a entender nosotros también dónde estamos parados internamente con respecto a alguna situación, es decir, a la realidad. Por eso los invito a que hagan ese ejercicio de preguntarse qué piensan, qué sienten y qué registran en su cuerpo en relación a situaciones. Les recomiendo que lo hagan por escrito al principio y van a ver cómo es increíble cómo ahí empiezan a ver su coherencia. Es decir, si yo pienso que esto me asusta, que no voy a poder o no sé qué, no sé cuánto, y justamente emocionalmente eso me genera miedo, angustia, y en mi cuerpo empiezo a notar que, no sé, tiemblo o me da frío, ¿no? O sea, les doy ejemplos, pero digan, claro, tiene todo el sentido. Entonces ahí es donde, a partir de este sistema, yo puedo empezar a intervenir. Primero empiezo a tomar conciencia de dónde estoy parado frente a la realidad, es decir, qué tipo de observador estoy siendo. Y también cómo estoy escuchando yo eso que a veces alguien me puede llegar a decir. No, es que viste cómo me dijo, cómo me lo dijo y cómo te lo dijo. Porque quizás la pregunta es cómo lo escuchaste también. Acá no quita que la otra persona sí, no sé, me pudo haber gritado y no fue una sensación mía. Y ahí entramos en otro campo que ya aprendemos a diferenciar lo que son los juicios, es decir, mis juicios, con respecto a los hechos. Bien. Bueno, ahí ya entramos en otro tema más profundo, pero que está muy relacionado a esto de la comunicación y que es clave también, ¿sí? Aprender a diferenciar lo que yo pienso de la realidad y de la realidad. Por realidad digo un hecho, me refiero acá, yo acá les digo, bueno, esto es una pizarra. Todos vamos a estar de acuerdo, todos los que tengan la distinción de que esto es una pizarra, van a estar de acuerdo con que sí, es una pizarra. Ahora, si yo les digo esto es un auto, van a decir, no, no es un auto. Eso igualmente es cultural, ¿sí? Es decir, que todos sepamos lo que es un auto y lo que es una pizarra es una construcción cultural, que tiene que ver con ese observador que está dentro de esa cultura a la cual pertenecemos. Ahora, si yo digo esta pizarra es hermosa, y va a ser relativo, lo que para mí puede ser hermoso, otro va a decir, y la verdad que está más o menos. O si es grande o si es chica, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los juicios que les vengo nombrando. Así que bueno, esto es un poco, hoy les quería compartir la comunicación
desde este lugar, desde el coaching, me parecía interesante para quienes quizás no conozcan mucho de esta disciplina. A mí en lo personal me ayudó muchísimo a trabajar, y lo sigo haciendo y me sigo entrenando en esto de la comunicación, pero a ser mucho más práctico y más simple. A veces somos muy rebuscados al momento de comunicarnos en general, y esto a mí siempre me permite volver como un centro donde digo, donde puedo hacerlo más simple y empezar también a relacionarme con los demás de una manera más efectiva y más saludable, sobre todo, que es lo que en definitiva buscamos, ¿no? En general. Así que me gustaría que me comentes, si practicas estas tres preguntas, este ejercicio de la coherencia que te estaba compartiendo, que me comentes qué resultados te dio, qué te pareció, si te ayudó o no te ayudó, si se entendió también. Yo acá les hice una síntesis, por supuesto. Y si ya conocías esto o si conoces otros métodos, otras técnicas que puedan ayudar a otras personas a trabajar y a mejorar el tema de la comunicación, me gustaría que lo compartas ahí en los comentarios. Si llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, así te llegan todas las semanas, estoy subiendo algún contenido nuevo siempre relacionado a esto o a la astrología, que a mí me encanta, son materias de estudio que me fascinan y que considero que pueden ayudar a muchas personas en su camino de autoconocimiento. Bien, así que te agradezco si llegaste hasta acá y nos estamos viendo en el próximo video.